Era una tarde gris de octubre en Madrid, de esas en las que el cielo parece cargarse de presagios. Las hojas secas crujían bajo los pies de María González mientras caminaba por la calle Alcalá, revisando distraídamente su teléfono. Tenía 37 años y había aprendido a vivir con un vacío que nunca se llenaba del todo. 14 años atrás, su mejor amiga había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces una parte de ella seguía buscándola en cada rostro desconocido que se cruzaba por la calle. Lucía Torres tenía 23 años cuando desapareció. Era una tarde de septiembre de 2007, el día exacto en que todo cambió para siempre. Lucía y María eran inseparables desde la secundaria. Habían compartido secretos, sueños y promesas de ser amigas para toda la vida. Lucía estudiaba periodismo en la Universidad Complutense y tenía ese brillo en los ojos de quien cree que el mundo está lleno de posibilidades infinitas. Era alta, de cabello castaño largo y ondulado, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Tenía una risa contagiosa y una forma de ver la vida que hacía que todo pareciera más simple, más hermoso. El día que desapareció, Lucía había quedado con María para tomar un café en el barrio de Malasaña, pero nunca llegó. María esperó durante 2 horas en la cafetería, enviándole mensajes y llamándola sin obtener respuesta. Al principio pensó que tal vez se había quedado dormida o que había tenido algún imprevisto, pero cuando cayó la noche y Lucía seguía sin aparecer, la preocupación se convirtió en pánico. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Los padres de Lucía, Carmen y Roberto Torres presentaron la denuncia esa misma noche. La policía inició una investigación exhaustiva. Revisaron las cámaras de seguridad de la zona donde Lucía vivía, en el barrio de Chamberí, pero las imágenes eran de mala calidad y no revelaron nada concluyente. Lo último que se sabía era que había salido de su apartamento alrededor de las 3 de la tarde, llevando un bolso pequeño y su teléfono móvil. El rastro desaparecía en la estación de metro de Bilbao. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La familia de Lucía organizó búsquedas, pegó carteles por toda la ciudad, dio entrevistas en los medios de comunicación. María participó en cada una de esas actividades, negándose a aceptar que su amiga hubiera desaparecido para siempre. Visitó hospitales, refugios, habló con personas sin hogar que vivían en las calles del centro de Madrid, pero no había ni una sola pista que condujera a Lucía. La investigación policial exploró todas las posibilidades. Se interrogó a amigos, compañeros de universidad, vecinos. Se revisó el historial de su teléfono y su computadora, pero no había nada sospechoso. Lucía no tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en ninguna actividad peligrosa. Su vida era la de una estudiante normal, con una familia que la amaba y amigos que la extrañaban profundamente. Con el paso del tiempo, la familia Torres comenzó a desmoronarse. Carmen, la madre de Lucía, cayó en una depresión profunda. Pasaba las noches en vela, mirando viejas fotografías de su hija y preguntándose qué había pasado. Roberto, su padre, se sumergió en el trabajo, incapaz de lidiar con el dolor que sentía cada vez que entraba a la habitación vacía de Lucía. La hermana menor de Lucía, Elena, que tenía apenas 18 años cuando su hermana desapareció, creció con la sombra de una ausencia que nunca pudo comprender del todo. Para María, la desaparición de Lucía fue como perder una parte de sí misma. Durante los primeros años, cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera Lucía llamando para explicar dónde había estado. Pero esa llamada nunca llegó. María intentó seguir adelante con su vida. Terminó sus estudios en diseño gráfico,
consiguió un trabajo estable, incluso tuvo algunas relaciones sentimentales, pero siempre había una parte de ella que seguía atrapada en aquella tarde de septiembre, esperando en la cafetería a una amiga que nunca llegó. Los años pasaron. La investigación policial eventualmente se enfrió. Sin nuevas pistas, el caso de Lucía Torres se convirtió en uno más de los tantos casos sin resolver que llenaban los archivos de personas desaparecidas. La familia nunca dejó de buscar, pero la realidad era que las posibilidades de encontrarla viva disminuían con cada año que pasaba. María visitaba a los padres de Lucía en los aniversarios de su desaparición y juntos compartían recuerdos y lágrimas, manteniendo viva la memoria de la chica que tanto amaban. En el otoño de 2021, María llevaba una vida relativamente tranquila. Trabajaba en una agencia de diseño en el centro de Madrid, vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés y había aprendido a convivir con la ausencia de Lucía. Había tenido algunas relaciones que no prosperaron y sus amigas la animaban constantemente a salir más, a conocer gente nueva. Finalmente, medio en broma, descargó una aplicación de citas en su teléfono. Al principio, María no le prestó mucha atención a la aplicación. Deslizaba perfiles distraídamente durante sus descansos en el trabajo o mientras veía la televisión por las noches. La mayoría de los perfiles le parecían poco interesantes o simplemente no sentía conexión. Pero una tarde de noviembre, mientras esperaba en la fila de una cafetería, decidió revisar la aplicación nuevamente. Deslizó varios perfiles hacia la izquierda sin mucho entusiasmo. Entonces apareció una foto que hizo que su corazón se detuviera. Era el rostro de una mujer de unos 37 años, con el cabello castaño más corto de como lo recordaba, con algunas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero con los mismos rasgos inconfundibles, los mismos ojos verdes, la misma forma de la nariz, la misma curvatura en los labios que María había visto sonreír 1000 veces. El perfil decía: Laura, 37 años, arquitecta. Me gusta el arte, la fotografía y las caminatas por el Retiro. La foto mostraba a la mujer sentada en una terraza, con el sol iluminándole el rostro, sonriendo a la cámara con una expresión que María conocía demasiado bien. Pero no era solo la semejanza física lo que la impactó. Había algo en la mirada de esa mujer, algo familiar, que la atravesó como un rayo. María sintió que las piernas le temblaban. El teléfono casi se le cayó de las manos. Durante 14 años había imaginado este momento, pero ahora que estaba aquí no sabía qué hacer. ¿Era realmente Lucía o era solo alguien que se parecía mucho a ella? La lógica le decía que era imposible, que debía ser una coincidencia. Pero su corazón le gritaba que esa mujer en la pantalla era su amiga desaparecida. Con las manos temblorosas, María hizo match con el perfil y esperó. Necesitaba saber si era ella. Necesitaba confirmar que no se estaba volviendo loca después de tantos años de buscar fantasmas. Los minutos pasaron como horas. María salió de la cafetería sin haber pedido nada y caminó sin rumbo por las calles de Madrid, con el teléfono apretado contra su pecho. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó mirando el perfil de Laura una y otra vez, ampliando la foto, buscando cada detalle que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. Había más fotos en el perfil. En una, Laura estaba en una playa, el viento moviendo su cabello. En otra, estaba en un restaurante sosteniendo una copa de vino. En todas ellas, María creía ver a Lucía. Los años habían pasado, pero el rostro era el mismo, o al menos eso es lo que su corazón desesperado quería creer. A la mañana siguiente María recibió un mensaje. Su teléfono vibró y cuando lo revisó, vio que Laura había respondido al match. El mensaje decía simplemente: «Hola, ¿cómo estás?». María sintió que el mundo se detenía. Leyó y releyó esas simples palabras, buscando alguna señal,
algún indicio. Su mente estaba dividida entre la emoción de haber encontrado una posible pista y el miedo de descubrir que estaba equivocada. María respondió con cuidado, tratando de no parecer demasiado ansiosa o extraña. «Hola, bien, gracias. Me gustó tu perfil. ¿Llevas mucho tiempo en Madrid?» La respuesta llegó unos minutos después. «Toda mi vida, aunque he viajado bastante. ¿Y tú?» María sintió una punzada de decepción. Lucía había desaparecido de Madrid 14 años atrás. Si esta mujer había vivido aquí toda su vida, tal vez no era ella después de todo, pero algo no cuadraba. María decidió ser más directa, aunque con sutileza. «¿A qué te dedicas?», preguntó. La respuesta fue: «Soy arquitecta, trabajo en un estudio en el barrio de Salamanca». María recordaba que Lucía estudiaba periodismo, no arquitectura. Pero también sabía que las personas cambiaban, que 14 años era tiempo suficiente para que alguien reinventara su vida completamente. Durante los siguientes días, María y Laura intercambiaron mensajes. Las conversaciones eran agradables, superficiales, como las que tienen dos personas que apenas se están conociendo. Laura hablaba de su trabajo, de sus pasatiempos, de lugares que le gustaba visitar en Madrid. María la escuchaba atentamente, buscando cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Pero Laura parecía ser exactamente lo que su perfil decía: una arquitecta de 37 años que vivía una vida normal en Madrid. Sin embargo, María no podía dejar de pensar en el parecido físico. Era demasiado asombroso para ser una simple coincidencia. Decidió que necesitaba verla en persona. Le propuso encontrarse para tomar un café y Laura aceptó. Quedaron en verse el sábado siguiente en una cafetería del barrio de Chueca. María pasó la semana en un estado de nerviosismo constante. No le había contado a nadie sobre Laura, ni siquiera a los padres de Lucía. No quería darles falsas esperanzas si resultaba ser solo alguien que se parecía a su hija. Pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que, después de 14 años, finalmente hubiera encontrado a su amiga. El sábado llegó. María se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo casual, pero presentable. Llegó a la cafetería media hora antes de lo acordado, incapaz de quedarse quieta en su apartamento. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada, y esperó. Cada vez que alguien entraba, su corazón daba un salto, pero ninguna de esas personas era Laura. Finalmente, a la hora exacta, una mujer entró a la cafetería. Era ella, la misma mujer de las fotos. María la observó mientras Laura miraba alrededor, buscándola. Cuando sus ojos se encontraron, Laura sonrió y caminó hacia ella. María se puso de pie, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «¿María?», preguntó Laura extendiendo la mano. María la estrechó, notando que la mano de Laura era suave y cálida. De cerca, el parecido con Lucía era aún más impresionante. Los mismos ojos verdes, la misma forma del rostro, incluso la misma forma de inclinarse ligeramente hacia adelante cuando hablaba. Se sentaron y pidieron café. María intentó mantener la compostura, haciendo preguntas normales que cualquiera haría en una primera cita. Laura era encantadora, hablaba con confianza sobre su trabajo, sobre sus viajes recientes a Barcelona y Sevilla. Pero María notaba pequeños detalles que no encajaban. Laura mencionó que había estudiado arquitectura en la Universidad Politécnica, pero cuando María le preguntó sobre sus años de universidad, Laura fue vaga en sus respuestas, desviando la conversación hacia otros temas. En un momento de la conversación, María decidió arriesgarse. «¿Sabes? Tienes un parecido increíble con una amiga que perdí hace años», dijo, observando cuidadosamente la reacción de Laura. Por un instante, brevísimo, María vio algo en los ojos de Laura. Un destello de reconocimiento, de miedo tal vez. Pero desapareció tan rápido que María no estuvo segura de haberlo visto realmente.
¿En serio?, respondió Laura con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. El mundo está lleno de dobles. Dicen que todos tenemos uno en algún lugar. María asintió, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que debía ser cuidadosa. Si realmente era Lucía y había desaparecido voluntariamente, confrontarla directamente podría hacer que huyera de nuevo. La tarde continuó. Hablaron durante horas y María se encontró disfrutando de la compañía de Laura, independientemente de si era Lucía o no. Había algo reconfortante en su presencia, algo que hacía que María se sintiera como en casa. Cuando finalmente se despidieron, Laura le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Me gustaría volver a verte. La he pasado muy bien». María asintió, prometiendo que pronto se encontrarían de nuevo. Esa noche, María no pudo dormir. Las dudas la atormentaban. ¿Era realmente Lucía o solo estaba viendo lo que quería ver? Decidió que necesitaba pruebas más concretas. Al día siguiente, comenzó su propia investigación. Buscó información sobre Laura en Internet, pero no encontró mucho. Había un perfil profesional en LinkedIn que confirmaba que trabajaba como arquitecta, pero no había fotos de cuando era más joven. No había historias sobre su pasado antes de 2010. María también recordaba que Lucía tenía una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda, resultado de un accidente cuando eran niñas. Durante su encuentro con Laura, María no había podido ver sus muñecas porque llevaba mangas largas. Decidió que en su próximo encuentro necesitaba confirmar ese detalle. Durante las siguientes semanas, María y Laura se vieron varias veces más. Salieron a cenar, fueron al cine, pasearon por el Retiro. María se sentía dividida entre el deseo de creer que había encontrado a su amiga y la necesidad de ser realista. Laura era cuidadosa con la información personal que compartía. Nunca mencionaba a su familia, evitaba hablar de su infancia o adolescencia. Cuando María le preguntaba directamente, Laura cambiaba de tema con habilidad, desviando la conversación hacia temas más neutrales. En uno de sus encuentros, María finalmente vio la muñeca de Laura. Fue un día cálido de diciembre y Laura se quitó el suéter en el restaurante donde estaban comiendo. María miró discretamente y ahí estaba, una pequeña cicatriz, exactamente en el mismo lugar donde Lucía la tenía. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Ya no había duda en su mente. Esta mujer era Lucía Torres. Pero ¿por qué Lucía estaba viviendo bajo otro nombre? ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué, después de 14 años, estaba de vuelta en Madrid, actuando como si fuera otra persona? Las preguntas se amontonaban en la mente de María, pero sabía que necesitaba ser paciente. Si confrontaba a Laura abruptamente, podría perderla de nuevo. María decidió que necesitaba ayuda. Contactó a un investigador privado llamado Javier Moreno, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos de personas desaparecidas. Le explicó la situación, mostrándole las fotos de Lucía de hace 14 años y las fotos de Laura ahora. Javier estudió las imágenes cuidadosamente y coincidió en que el parecido era extraordinario. «Necesitamos pruebas definitivas», dijo Javier. «Si esta mujer es realmente tu amiga, necesitamos entender por qué cambió de identidad. Podría haber razones legales, podría estar huyendo de algo o de alguien. Necesitamos proceder con cuidado». María estuvo de acuerdo. Javier comenzó su investigación, rastreando el historial de Laura, buscando inconsistencias en su historia, verificando documentos. Mientras tanto, María continuaba viéndose con Laura, tratando de ganar su confianza. Con el tiempo, Laura comenzó a abrirse un poco más. Mencionó que había pasado por momentos difíciles en su vida, que había tenido que reinventarse. María escuchaba atentamente, animándola a compartir más, pero sin presionar demasiado.
Una noche, mientras cenaban en un restaurante tranquilo en el barrio de La Latina, Laura finalmente bajó un poco la guardia. Habían bebido vino y la conversación se había vuelto más personal. ¿Alguna vez has sentido que necesitas escapar de tu vida?, preguntó Laura de repente, mirando fijamente su copa. ¿Que todo es demasiado y solo quieres desaparecer y empezar de nuevo? María sintió que era el momento de empezar a acercarse a la verdad. A veces, respondió con cuidado, pero creo que huir no resuelve los problemas, solo los pospone. Laura la miró y por primera vez María vio lágrimas en sus ojos. Tienes razón, dijo Laura suavemente, pero a veces, cuando eres joven y estás asustada, huir parece la única opción. María sintió que se le cerraba la garganta. Era la primera vez que Laura insinuaba algo sobre su pasado, algo que podría explicar su desaparición. ¿De qué estabas asustada?, preguntó María, apenas capaz de controlar la emoción en su voz. Laura apartó la mirada, limpiándose las lágrimas con una servilleta. «Es complicado», murmuró. «No sé si puedo hablar de eso aún». María extendió la mano y tomó la de Laura. «Puedes confiar en mí», dijo. «Sea lo que sea, no voy a juzgarte». Laura apretó su mano, pero no dijo nada más esa noche. Cuando se despidieron, María sentía que estaba al borde de descubrir la verdad, pero también temía lo que esa verdad pudiera revelar. Los días siguientes fueron tensos. Laura no respondía a los mensajes de María con la misma frecuencia. Cuando finalmente se comunicó, parecía distante, como si se arrepintiera de haber compartido demasiado. María estaba desesperada por no perderla de nuevo, pero también necesitaba respuestas. Javier, el investigador privado, finalmente la contactó con información importante. «He estado investigando los documentos de identidad de Laura Méndez», explicó. «El nombre existe, pero la persona real murió en un accidente de tráfico en 2008. Alguien tomó su identidad después de eso. Es una práctica común para personas que quieren desaparecer». María sintió una mezcla de validación y horror. Lucía había robado la identidad de una persona muerta para poder vivir una nueva vida. Pero, ¿por qué? ¿Qué había sido tan terrible en su vida anterior que la había obligado a tomar una medida tan drástica? «Hay más», continuó Javier. «He encontrado registros de que Laura Méndez obtuvo su documentación en Barcelona en 2009. Vivió allí durante varios años antes de mudarse a Madrid en 2015. También he encontrado que trabajó en diferentes empleos durante ese tiempo. Nada relacionado con arquitectura hasta hace solo 5 años, cuando aparentemente volvió a la universidad para obtener un título». La información era abrumadora. Lucía había construido toda una vida alternativa, había estudiado una nueva carrera, había creado una nueva identidad completa. El nivel de planificación y determinación que eso requería era impresionante y aterrador a la vez. María sabía que había llegado el momento de confrontar a Laura. No podía seguir viviendo con esta mentira entre ellas. No podía seguir fingiendo que no sabía quién era realmente. Pero también sabía que debía hacerlo con cuidado, con compasión. Si Lucía había huido de algo, necesitaba sentirse segura para poder compartir su historia. Le envió un mensaje a Laura pidiéndole que se encontraran. Necesitaban hablar. Laura tardó un día en responder, pero finalmente aceptó. Quedaron en verse en un parque tranquilo en las afueras de Madrid, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Cuando María llegó, Laura ya estaba allí, sentada en un banco, mirando al vacío. María se sentó a su lado, y durante un largo momento ninguna de las dos dijo nada. El silencio se extendía entre ellas, pesado con secretos no dichos. Finalmente, María rompió el silencio. «Lucía», dijo suavemente, usando el nombre que no había pronunciado en su presencia antes. «Sé quién eres realmente». Lucía se quedó inmóvil. No miró a María, no dijo nada.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas silenciosamente. María esperó, dándole tiempo para procesar, para decidir cómo responder. «¿Cómo lo supiste?», preguntó finalmente Lucía con una voz apenas audible, tan frágil que amenazaba con quebrarse. María le contó sobre la foto en Tinder, sobre la cicatriz, sobre la investigación. Lucía escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, las lágrimas continuando su camino por su rostro. «Tus padres te han estado buscando durante 14 años», dijo María, su propia voz quebrándose con emoción. «Tu familia, tus amigos, todos pensábamos que estabas muerta. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué desapareciste?». Lucía finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, llenos de un dolor que había estado cargando durante años, porque no tenía otra opción, susurró, porque si me quedaba, él me habría destruido. Y con esas palabras, Lucía comenzó a contar su historia, la historia que había mantenido en secreto durante 14 años, la historia que explicaba todo. Lucía había conocido a un hombre en su primer año de universidad, en 2006. Se llamaba Diego Ramírez. Era unos años mayor que ella. Trabajaba en el departamento de comunicación de una empresa importante. Al principio parecía perfecto. Era encantador, atento. Le compraba flores y le decía que era la mujer más hermosa que había conocido. Lucía se enamoró rápidamente, cegada por la emoción de su primera relación seria. Pero poco a poco, Diego comenzó a cambiar. Empezó a ser posesivo, a controlar con quién hablaba Lucía, qué ropa usaba, dónde iba. Al principio eran pequeñas cosas que Lucía justificaba como muestras de amor y preocupación. Pero la situación empeoró rápidamente. Diego comenzó a aislarla de sus amigos y familiares. Revisaba su teléfono constantemente. La llamaba docenas de veces al día, exigiendo saber dónde estaba y con quién. Las peleas se volvieron más frecuentes y más violentas. Diego empezó a gritarle, a insultarla, a hacerla sentir que no valía nada sin él. Lucía estaba atrapada en un ciclo de abuso emocional que la estaba destruyendo por dentro, pero tenía miedo de dejarlo, miedo de lo que él pudiera hacer si intentaba escapar. En el verano de 2007, las cosas llegaron a un punto crítico. Diego se volvió físicamente violento. La empujó contra una pared durante una discusión, dejándola con moretones en los brazos. Lucía supo entonces que necesitaba salir de esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intentó terminar con él, Diego la amenazó. Le dijo que si lo dejaba, la mataría. Le dijo que sabía dónde vivía su familia, dónde trabajaba su padre, dónde estudiaba su hermana menor. Lucía estaba aterrorizada, no sabía qué hacer. Pensó en ir a la policía, pero Diego tenía conexiones. Conocía a gente influyente. Le había hecho creer que nadie la creería, que él siempre encontraría la forma de llegar a ella. Lucía se sentía atrapada, sin salida. Entonces, una tarde de septiembre, mientras caminaba por las calles de Madrid, Lucía tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. Si se quedaba, Diego terminaría destruyéndola, física o emocionalmente. Pero tampoco podía simplemente dejarlo e irse a otra ciudad, porque él la encontraría. Necesitaba desaparecer completamente, necesitaba convertirse en otra persona. Esa fue la tarde en que Lucía desapareció. No fue secuestrada, no fue asesinada. Simplemente decidió dejar atrás toda su vida y empezar de nuevo. Había estado planeándolo en secreto durante semanas. Había ahorrado dinero. Había investigado cómo obtener una nueva identidad. Había preparado todo para poder huir sin dejar rastro. El día que desapareció, Lucía tomó el metro hasta la estación de Atocha. Desde allí, tomó un tren a Barcelona. No llevaba nada más que una mochila con algo de ropa y todo el dinero que había podido ahorrar. Dejó su teléfono en un contenedor de basura.
Cortó su cabello en el baño de la estación de tren, cambió su ropa. Cuando llegó a Barcelona, era una persona diferente. Los primeros meses fueron los más difíciles. Lucía vivía con el miedo constante de que Diego la encontrara, de que alguien la reconociera. Trabajó en empleos informales, limpiando casas, sirviendo en restaurantes, cualquier cosa que le permitiera ganar dinero sin tener que mostrar documentos oficiales. Dormía en albergues baratos, a veces en la calle cuando no tenía dinero suficiente. Pero Lucía era sobreviviente. Lentamente comenzó a reconstruir su vida. Encontró información sobre Laura Méndez, una mujer que había muerto sin familia conocida, y logró obtener una copia de su certificado de defunción. Con la ayuda de contactos que conoció en el submundo de Barcelona, personas que ayudaban a otras a desaparecer por diversas razones, Lucía consiguió documentos falsos con la identidad de Laura. Con su nueva identidad, pudo conseguir un trabajo más estable. Comenzó a ahorrar dinero de nuevo. Se inscribió en clases nocturnas, completó su bachillerato bajo el nuevo nombre y eventualmente logró entrar a la universidad para estudiar arquitectura. Era una carrera completamente diferente a periodismo, algo que nadie asociaría con la antigua Lucía Torres. Durante todos esos años, Lucía nunca contactó a su familia. El dolor de no poder hablar con sus padres, con su hermana, era insoportable. Pero sabía que si lo hacía, Diego podría encontrarla a través de ellos. Había leído sobre casos de mujeres que habían intentado escapar de relaciones abusivas solo para ser encontradas y asesinadas. No podía arriesgarse. Prefería que su familia pensara que estaba muerta antes que ponerlos en peligro. En 2015, Lucía finalmente se sintió lo suficientemente segura como para regresar a Madrid. Habían pasado 8 años desde su desaparición. Se había convertido en Laura Méndez, una arquitecta exitosa, con un pasado inventado. Pero siempre había una parte de ella que extrañaba su ciudad natal, que extrañaba caminar por las calles que conocía desde niña. Cuando regresó a Madrid, fue cuidadosa, evitaba los lugares que solía frecuentar, no visitaba su antiguo barrio. Investigó discretamente sobre Diego y descubrió que se había casado y se había mudado a Valencia. Lucía sintió un alivio inmenso. Finalmente estaba libre de él, al menos físicamente, pero el trauma de esos años de abuso seguía con ella, afectando cada aspecto de su nueva vida. María escuchó toda la historia con lágrimas rodando por sus mejillas. La rabia que sentía hacia Diego era abrumadora, pero también sentía una profunda tristeza por todo lo que Lucía había tenido que soportar sola. «Podríamos haberle ayudado», dijo María, su voz temblando. «Tu familia, tus amigos. Podríamos haber encontrado una forma de protegerte». Lucía negó con la cabeza. «No lo entiendes, María. En ese momento yo creía que no había otra opción. Diego me había hecho sentir tan pequeña, tan inútil, que pensé que nadie me creería. Pensé que era mi única forma de sobrevivir. ¿Y ahora?», preguntó María. «¿Qué vas a hacer ahora? Tus padres merecen saber que estás viva. Elena merece saber que su hermana no está muerta». Lucía cerró los ojos, luchando con una decisión que había estado evitando durante años. «Tengo miedo», admitió. «He construido toda una vida como Laura. No sé si puedo volver a ser Lucía». «No tienes que volver a ser exactamente quien eras», dijo María, tomando las manos de Lucía entre las suyas. «Pero puedes integrar tu pasado con tu presente. Puedes ser Laura y Lucía al mismo tiempo. Pero tu familia necesita saber la verdad. Necesitan tener la oportunidad de sanarse». Durante las siguientes semanas, Lucía luchó con la decisión. María le dio espacio, pero también le dejó claro que estaba ahí para apoyarla en lo que decidiera hacer. Finalmente, una tarde de enero de 2022,
Lucía llamó a María. «Estoy lista», dijo. «Estoy lista para contarles a mis padres». María contactó primero a Carmen y Roberto Torres. Les dijo que tenía información importante sobre Lucía y les pidió que se reunieran con ella. Cuando llegó a la casa de los Torres, la misma casa donde había pasado tantas tardes de su juventud con Lucía, sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Carmen y Roberto la recibieron con caras llenas de esperanza y miedo. Durante 14 años habían recibido supuestas pistas que nunca llevaban a nada. María les pidió que se sentaran y con voz temblorosa les contó todo. Les habló de Tinder, de Laura, de la investigación y finalmente de la verdad sobre lo que le había pasado a Lucía. La reacción de los padres fue una mezcla de alivio, dolor y rabia. Carmen se derrumbó, llorando incontrolablemente. Roberto se quedó en shock, incapaz de procesar la información. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. «¿Dónde está mi hija?». María les explicó que Lucía quería verlos, pero que necesitaba tiempo para prepararse. También les advirtió que su hija había cambiado, que había pasado por cosas terribles y que necesitarían ser pacientes con ella. Los Torres estuvieron de acuerdo en todo. Solo querían ver a su hija, confirmar que realmente estaba viva. El encuentro se organizó para una semana después, en un lugar neutral, un parque tranquilo a las afueras de Madrid. María acompañó a Lucía, quien estaba temblando de nervios. Cuando Carmen y Roberto vieron a su hija acercándose, corrieron hacia ella. El abrazo que compartieron fue uno de los momentos más emotivos que María había presenciado en su vida. Carmen no podía dejar de tocar el rostro de Lucía, como si necesitara confirmar que realmente era ella. Roberto lloraba abiertamente, algo que María nunca había visto antes. «Mi niña», repetía una y otra vez, «mi pequeña niña». Lucía les contó su historia, con voz entrecortada por las lágrimas. Les explicó por qué había huido, por qué no había podido contactarlos. Carmen y Roberto escucharon con una mezcla de horror y comprensión. Estaban devastados por no haber sabido que su hija estaba sufriendo, por no haber podido protegerla, pero también estaban agradecidos de que estuviera viva, de que finalmente pudieran volver a tenerla en sus vidas. «¿Por qué no nos dijiste sobre Diego?», preguntó Carmen, su voz llena de dolor. «Podríamos haber hecho algo». «Tenía miedo», respondió Lucía, «miedo de que no me creyeran, miedo de ponerlos en peligro. Diego me hizo creer que yo no valía nada, que nadie me ayudaría». Roberto apretó los puños. «Si alguna vez veo a ese hombre», comenzó, pero Carmen lo detuvo con una mano en su brazo. «Lo importante es que nuestra hija está aquí», dijo. «Lo importante es que sobrevivió». El proceso de reunificación fue lento y doloroso. Elena, la hermana menor de Lucía, tuvo una reacción complicada. Estaba feliz de que su hermana estuviera viva, pero también sentía rabia por todos los años que había pasado llorando su muerte. Había crecido a la sombra de una hermana desaparecida, y ahora necesitaba tiempo para procesar que esa hermana había estado viva todo el tiempo. Lucía decidió mantener su identidad como Laura Méndez profesionalmente. Era la vida que había construido y no quería destruirla. Pero con su familia volvió a ser Lucía. Era una existencia dividida, pero era la única forma que podía manejar. María se convirtió en un puente entre las dos identidades de su amiga. La apoyó a través de terapia, ayudándola a procesar el trauma de años de abuso y de vivir con una identidad falsa. Lucía comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de violencia doméstica, usando su experiencia para ayudar a otras que estaban pasando por lo mismo que ella había sufrido. La familia Torres eventualmente reportó el hallazgo de Lucía a la policía. La investigación sobre su desaparición se cerró oficialmente.
Aunque técnicamente Lucía había cometido fraude al usar una identidad falsa, las autoridades decidieron no presentar cargos dadas las circunstancias extremas que la habían llevado a tomar esa decisión. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Carmen y Roberto pudieron finalmente encontrar paz después de 14 años de agonía. Elena y Lucía trabajaron en reconstruir su relación de hermanas, y María, quien nunca había dejado de buscar a su amiga, finalmente pudo cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Lucía nunca volvió a ser exactamente quien era antes de su desaparición. Las experiencias que había vivido la habían cambiado fundamentalmente, pero aprendió a integrar su pasado como Lucía con su presente como Laura, creando una nueva identidad que era auténticamente suya. La historia de Lucía Torres se convirtió en un recordatorio de la realidad del abuso doméstico y de las medidas desesperadas que algunas personas toman para escapar. También fue un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de reconstruir una vida incluso después de que todo parezca perdido. Años después, en una tarde soleada de primavera, Lucía y María se sentaron en una terraza en el centro de Madrid, tomando café como solían hacer en su juventud. Lucía ya no vivía con el miedo constante de ser descubierta. Había encontrado paz con su pasado y esperanza en su futuro. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme encontrado?, preguntó Lucía, mirando a su amiga con una sonrisa suave. María negó con la cabeza. Nunca. Pasé 14 años buscándote en cada rostro que veía en la calle. El día que te encontré en Tinder fue como si el universo finalmente me diera respuestas. No, nunca me arrepiento. Lucía tomó la mano de su amiga. Gracias por no rendirte. Gracias por darme la oportunidad de volver a tener una familia, de volver a tener amigos que me conocen realmente. Siempre fuiste mi hermana, respondió María. La distancia, el tiempo, incluso una identidad diferente, nada de eso podía cambiar eso. La historia de Lucía Torres no tuvo un final perfecto. Los años perdidos nunca podrían recuperarse. Las cicatrices emocionales nunca desaparecerían completamente, pero fue una historia de supervivencia, de coraje, y del poder del amor familiar y la amistad verdadera para sanar incluso las heridas más profundas. Diego Ramírez nunca supo que Lucía había sido encontrada. Continuó su vida en Valencia, completamente ajeno al dolor que había causado y a la vida que había destruido. Lucía decidió que no quería tener ninguna forma de venganza contra él. Ya no tenía poder sobre ella. Ya no era la chica aterrorizada que había sido 14 años atrás. Era una sobreviviente, una mujer fuerte que había reconstruido su vida desde cero. Carmen y Roberto Torres pasaron sus últimos años con la bendición de tener a su hija de vuelta. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento compartido era un regalo que nunca daban por sentado. La habitación de Lucía en su casa, que había permanecido intacta durante 14 años como un santuario a su memoria, finalmente se llenó de vida nuevamente cuando ella los visitaba. Elena y Lucía desarrollaron una nueva relación de hermanas, diferente a la que habían tenido antes, pero igualmente significativa. Elena había crecido sin su hermana mayor, pero ahora tenía la oportunidad de conocerla como adulta, de construir recuerdos nuevos que ayudaran a sanar los años perdidos. La historia de la desaparición y reaparición de Lucía Torres eventualmente se hizo pública a través de artículos en medios locales de Madrid. Su caso ayudó a crear conciencia sobre la violencia doméstica y sobre las razones complejas por las que algunas personas sienten que no tienen otra opción más que desaparecer. Organizaciones de ayuda a víctimas de abuso comenzaron a usar su historia como ejemplo de por qué es tan importante ofrecer recursos y apoyo a las mujeres en situaciones peligrosas.
Lucía, usando su identidad como Laura públicamente, pero siendo transparente sobre su pasado como Lucía, comenzó a dar charlas en universidades y centros comunitarios. Compartió su historia no para glorificar su desaparición, sino para enfatizar que había otras opciones, que había ayuda disponible y que ninguna mujer debería sentir que tiene que destruir su vida para escapar del abuso. María continuó siendo la mejor amiga de Lucía, la persona que había hecho posible su regreso. Su amistad, que había sobrevivido 14 años de separación y una búsqueda aparentemente imposible, se fortaleció aún más. Se convirtieron en un símbolo de la lealtad y del poder de nunca rendirse con las personas que amamos. En las noches tranquilas, cuando Lucía estaba sola en su apartamento en Madrid, a veces pensaba en la chica de 23 años que había tomado un tren a Barcelona con nada más que una mochila y una determinación desesperada de sobrevivir. Esa chica había sido tan frágil, tan rota, pero también había sido increíblemente valiente. Había tenido el coraje de hacer lo impensable para salvarse a sí misma. Lucía había pagado un precio alto por su supervivencia. Había perdido 14 años con su familia, había vivido con miedo constante, había tenido que construir una vida entera basada en una mentira. Pero también había ganado algo invaluable. Había aprendido que era más fuerte de lo que nunca imaginó, que podía sobrevivir a lo imposible, que podía reinventarse cuando todo parecía perdido. La cicatriz en su muñeca izquierda, la que María había reconocido y que había sido clave para confirmar su identidad, se convirtió en un símbolo para Lucía. No solo era un recuerdo de un accidente de la infancia, sino también un recordatorio de que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran parte de su historia. No las escondía, no se avergonzaba de ellas. Eran prueba de que había vivido, de que había sufrido y de que había sobrevivido. El caso de Lucía Torres se convirtió en un caso de estudio en círculos académicos sobre psicología del trauma y supervivencia. Los expertos analizaban las decisiones que había tomado, la forma en que había logrado mantener su nueva identidad durante tantos años y el proceso de reintegración con su familia. Su historia era única, pero también resonaba con muchas otras historias de mujeres que habían tenido que tomar medidas extremas para escapar de situaciones de abuso. La aplicación de Tinder, que había sido el instrumento casual que llevó a María a encontrar a su amiga perdida, se convirtió en parte de la leyenda urbana de Madrid. La gente hablaba sobre cómo una simple aplicación de citas había resuelto un misterio de 14 años. Era un recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos aparecen en los lugares más inesperados. Con el paso de los años, la vida de Lucía encontró un nuevo equilibrio. Mantuvo su carrera como arquitecta bajo el nombre de Laura Méndez, pero ya no tenía que esconder su pasado. Sus colegas sabían su historia, sus amigos conocían tanto a Lucía como a Laura. Ya no vivía una vida dividida, sino una vida integrada que honraba tanto su pasado como su presente. María eventualmente conoció a alguien y se casó. Lucía fue su dama de honor, un momento que ambas habían soñado cuando eran adolescentes, pero que habían pensado que nunca sucedería. Ver a su mejor amiga feliz, viendo cómo Lucía bailaba en su boda, riendo con los invitados, siendo ella misma, sin miedo, fue uno de los momentos más felices en la vida de María. La familia Torres aprendió a vivir con la dualidad de la situación. Para ellos, su hija era Lucía, siempre lo sería, pero respetaban su decisión de mantener su identidad profesional como Laura. Lo importante era que estaba viva.